¿Cómo priorizar objetivos y planificar tareas? Es importante saber cuál es el tiempo disponible y qué se requiere hacer con él para poder planificarlo. Una estructura ideal entendida para un día completo de 24 horas es la de destinar 8 horas a trabajar, 8 horas a disfrutar del ocio y 8 horas a dormir. Seguramente para muchos es más que una declaración de intenciones que una realidad plausible. También el descanso forma parte de la planificación y es un requisito indispensable para estar en condiciones de afrontar las otras dos vertientes. Planificar el tiempo no sirve solo para estructurar su ejecución, es también una preparación previa de tipo mental y psicológico para los acontecimientos que tienen que venir. Planificar es prever el mañana, anticipar lo que sucederá como si se tratara de hoy mismo, en vez de simplemente limitarse a reaccionar ante los acontecimientos o las circunstancias que se van presentando. La planificación permite tener un estado de control suficiente para generar mejoras en la productividad y en el resultado de las acciones al llevar a cabo. Una buena planificación tiene 3 etapas principales. 1. Definir objetivos. 2. Fijar prioridades. Y 3. Programar tareas. Definir un objetivo es establecer el destino de un viaje. Es tan importante conocer dónde ir como saber dónde estamos. En este caso, en la gestión del tiempo, se trataría de reflexionar sobre la tipología de persona a la que tendemos, nuestras capacidades, el entorno que nos rodea, etc. Es por eso que tenemos que definir los objetivos teniendo en cuenta los más alejados y los más cercanos. Los objetivos, cuanto más personales e individuales son, más fácilmente se logran, dada la motivación implícita que tienen. Es por eso que nos cuesta mucho dedicarnos a tareas que no hemos podido elegir o escoger. Es cierto que a veces no tenemos esta posibilidad. Sucede habitualmente cuando hay personas jerárquicamente superiores que gestionan nuestro tiempo, entre padres e hijos, jefes y colaboradores, etc. En estas situaciones es fundamental que las tareas, más que impuestas, sean consensuadas. Objetivos. Los objetivos efectivos son los que están muy definidos desde el principio y que permiten hacer una planificación y un seguimiento de su ejecución. Estos tienen un común denominador, constituyen el acrónimo SMART, que en inglés significa inteligente. Específicos, medibles, alcanzables y retos temporalizables. Fijar prioridades. En primer lugar, tenemos que convertir los objetivos, declaraciones macro en acciones micro. Las tareas como el tiempo y los demás recursos son limitados. Tenemos que decidir qué hacer en cada momento. Hay que priorizar las tareas. Priorizarlas requiere definir unos criterios para determinar su relevancia. Quizá para algunos será la importancia que le dan, para otros la urgencia, la rentabilidad que supongan o la felicidad que les reporten. Una vez escogido el criterio, podemos proceder a hacer su ordenación para hacerlo. Existen algunos sistemas que nos pueden ayudar. Uno de ellos puede ser el sistema ABC. Es un sistema homónimo a la de contabilización de costes. Diferencia las tareas en categorías que toman por nombre A, B y C. El criterio para la clasificación es adaptable a las propias necesidades. Matriz urgencia contra importancia. De forma complementaria a la clasificación unidimensional, ABC se propone una más compleja y completa, es de carácter bidimensional, puesto que considera 2 criterios de priorización. Los más empleados son la importancia, en qué medida la actividad es más o menos crítica, y la urgencia, en qué medida la actividad requiere una atención inmediata o se puede disponer. Programar tareas. Después de saber qué haremos y qué será primero, el siguiente paso es decidir cuándo se tiene que hacer lo que queremos hacer. En definitiva, programar no es nada más que temporalizar la planificación de las tareas y objetivos según el orden establecido. Claves para programación efectiva. Ser realista. Tener en cuenta las leyes y principios del tiempo. Dejar espacios libres para descansos. Determinar periodos de alta y baja actividad en función de la cronología de cada cual. Y disponer de un organizador del tiempo como una agenda o un dispositivo PDA.
¿Cómo evitar las causas de pérdida de tiempo? Los ladrones del tiempo diferenciamos entre los que son de tipo unilateral, son propios, y los de naturaleza relacional, ajenos. Los primeros son pérdidas de tiempo que nosotros mismos generamos o bien relacionadas directamente con la gestión que hacemos de nuestro tiempo. La incapacidad de administrar el exceso de información o mantener un espacio de trabajo en condiciones óptimas para trabajar son ejemplos de este tipo. Por otro lado, los ladrones de tiempo relacionales se caracterizan por pérdidas de tiempo originadas en la relación con los demás, en las que la responsabilidad es compartida. Exceso de información. La información es una selva, decía hace unos años un conocido presentador de televisión. Seguro que mal gestionado lo está. Actualmente vivimos el síndrome TMI, Too Much Information. Es imposible leer y tratar toda la información que nos llega. Se nos había dicho que en el siglo XXI tendríamos menos papeleo gracias al uso de las nuevas tecnologías, pero ha sucedido lo contrario. Imprimimos más que nunca porque hay mucha más información al alcance. Del mismo modo, acumulamos en mayor medida al disponer de discos duros de gran capacidad. La lectura y tratamiento de los informes, papeleo, documentación técnica y archivos informáticos ocupan una gran parte del tiempo de la jornada laboral. El despacho o la oficina en general y la mesa de trabajo en particular tienen que ser un modelo de organización. Si dicen que la cara es el espejo del alma, quizás también sería apropiado decir que el escritorio es el reflejo de la gestión del tiempo. Es frecuente ver cómo la mesa de papeles a diestro y siniestro, bolígrafos fuera de lugar, cables arriba y abajo, etc. Como hemos dicho antes, el escritorio está para procesar los papeles y no para almacenarlos. Solo se puede trabajar en un asunto a la vez. Cualquier otra cosa que esté solo serviría de estorbo o de distracción. Hay que tener que invertir tiempo en el acondicionamiento del puesto de trabajo personal. Para trabajar eficazmente es necesario sentirse a gusto allí, donde pasaremos la mayor parte de la jornada. Aunque parezca una objetividad, hay que programar tiempo dentro del horario habitual para poder poner orden. Los mejores momentos pueden ser al finalizar la jornada, así como el viernes antes de iniciar el fin de semana. La mayoría de conversaciones no requieren la presencia física de las personas. El medio más empleado hasta hace unos años en este tipo de comunicaciones era el teléfono. Ahora le han salido competidores gracias a las nuevas tecnologías, como pueden ser las videoconferencias, el correo electrónico, los chats, las redes sociales, etc. Son los potenciales ladrones de tiempo de nueva generación. Todas estas herramientas no son malas. Lo que puede ser claramente nocivo es el uso que se les dé. Por ejemplo, recibir mensajes por correo electrónico tiene de ser positivo, evitar interrupciones que seguramente vendrían por llamadas de teléfono o por reuniones informales. A continuación, presentamos unos cuantos consejos de modo transversal para hacer un buen uso de todas estas herramientas no presenciales o virtuales. 1. Limitar el número de llamadas y de correos electrónicos. Cuanto menos se hacen o se envían, menos se reciben. 2. Acortar las conversaciones y los escritos sin salir del foco del tema principal. 3. No atender siempre o en cualquier momento el teléfono o el correo. 4. Establecer filtros de recepción de llamadas o correos. 5. Contestar de forma agrupada a las llamadas y los correos electrónicos. 6. No dejar por contestar llamadas o correos electrónicos pendientes. Si no lo puedes hacer con inmediatez, informar de la recepción e indicar un tiempo provisional de respuesta. 7. Las contestaciones, sobre todo las verbales, por teléfono se tienen que preparar y planificar. 8. En la respuesta a los correos electrónicos hay que empezar por lo más reciente, puesto que a veces envían varios mensajes. 9. Organizar los correos electrónicos en las carpetas al afecto fuera del buzón de entrada. 10. Hay que ser cuidadosos con lo que se envía, chistes, avisos, fotografías, etc.